Bienvenidos a esta reseña sobre los paradigmas de la comunicación. En este video analizaremos dos corrientes fundamentales, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y los estudios culturales de la Escuela de Birmingham. Ambas teorías no solo describen procesos comunicativos, sino que buscan entender la relación entre cultura, poder y sociedad. Comenzamos con la teoría crítica. Nacida en la Alemania de los años 20, esta corriente propone un análisis interdisciplinario de la sociedad capitalista avanzada. Destacamos cuatro características esenciales. La industria cultural. Adorno y Horkheimer postulan que la cultura ha dejado de ser un proceso de creación libre para convertirse en un movimiento global de producción de bienes como mercancías. En este modelo, el arte y la comunicación se estandarizan para satisfacer demandas identificadas industrialmente, eliminando la capacidad crítica del individuo. La racionalidad técnica. Esta característica define a la ciencia y la tecnología no como herramientas de liberación, sino como instrumentos de dominación política. La técnica en la industria cultural lleva a la producción en serie de conciencias, donde el sistema social utiliza los medios para mantener su estructura de poder. La falsa conciencia y la alienación. Basándose en Marx, la teoría sostiene que el ser social determina la conciencia. Los medios generan un extrañamiento del individuo respecto a su realidad, donde los individuos se transmutan en objetos, cosificación, y los objetos adquieren vida, como es el fetichismo de la mercancía, nublando la percepción de la verdadera opresión social. El hombre unidimensional. Herbert Marcuse describe la sociedad donde la racionalidad técnica ha reducido el pensamiento a una dimensión única que concuerda con el sistema dominante. Los medios absorben cualquier pensamiento disidente, integrando a los individuos en una cotidianidad dominada por formas de consumo que anulan la libertad real. Por otro lado, los estudios culturales de Birmingham, liderados por Stuart Hall, rompen con el determinismo anterior. Sus cuatro características son las siguientes. Contextualismo radical. El objeto de estudio no es fijo, se adapta a la situación, tiempo y política de cada contexto. La cultura es el lugar para pensar el aquí y el ahora, entendiendo que los significados dependen de las fuerzas particulares que organizan la vida cotidiana. También tenemos el receptor activo. A diferencia del pesimismo de Frankfurt, Birmingham sostiene que la audiencia no es un ente pasivo. Hall propone que los mensajes son polisémicos, abiertos a interpretación, y que el receptor decodifica y negocia los significados según su propio contexto social y cultural. Además, tenemos la cultura como campo de lucha. La cultura es vista como un entramado de lenguaje, poder y representaciones en constante pugna, en un espacio de negociaciones donde distintos grupos, como las clases, etnias o géneros, luchan por posicionar sus propios significados y símbolos frente a los discursos hegemónicos. Finalmente tenemos la revalorización de lo popular. Se desacraliza la alta cultura para estudiar las prácticas ordinarias de gente común, como la televisión, la música pop o las culturas suburbanas. La cultura popular se considera dotada de valor propio y no solo un vehículo de manipulación ideológica. Para profundizar, relacionaremos 6 ideas fundamentales con dos problemas contemporáneos. El primero es la manipulación algorítmica y el consumismo digital en la era neoliberal. Primero, aplicamos el concepto de industria de la conciencia. Los algoritmos de redes sociales actúan hoy como gestores industriales de nuestras necesidades, creando burbujas que refuerzan una percepción inadecuada de la sociedad. Como segundo punto, vemos la integración sistémica de Habermas. Los medios digitales integran al individuo en un presente continuo de consumo, donde la socialización ya no ocurre en la familia o en la escuela, sino a través de pantallas que dictan modelos de conducta. Tercero, el narcisismo autista de Lipovetsky. La razón cínica de la globalización fomenta un tipo humano centrado en sí mismo y en la gratificación inmediata de sus deseos mercantiles, perdiendo toda conexión con la acción política colectiva.
El segundo problema es la crisis de identidad y la lucha por el reconocimiento de grupos subalternos. Como cuarto punto, el concepto de representación de Stuart Hall. Los grupos marginados luchan por construir una identidad autodefinida, como desean ser vistos, frente a los estereotipos de los medios tradicionales. Quinto, la decodificación oposicional. Ocurre cuando ciudadanos y colectivos rechazan activamente los mensajes de las élites para crear discursos de resistencia y reivindicación desde sus propias realidades. Como sexto punto, la globalización. Ante la homogeneidad de la globalización, las culturas locales recuperan sus orígenes, diáspora, e hibridan sus símbolos con la tecnología moderna para mantener su autonomía frente al poder hegemónico. Mi opinión crítica se basa en el contraste de estas teorías en 6 ejes fundamentales aplicados a los problemas antes expuestos. Sobre el poder, Frankfurt ve un poder vertical y totalitario. Birmingham, en cambio, observa un poder articulado y negociado donde siempre hay espacio para la agencia humana. Sobre la tecnología, mientras Adorno la ve como una cárcel coactiva, Hall la interpreta como un artefacto cultural que permite nuevas formas de reproducción y autogestión del conocimiento. Sobre la ideología, en la teoría crítica, la ideología es una falsa conciencia impuesta. En los estudios culturales es una multiacentuación en disputa. El significado nunca está fijo. Sobre el receptor, pasamos del consumidor atomizado y manipulado al receptor traductor y resistente, capaz de resignificar su realidad. Sobre la cultura, Frankfurt critica la pseudocultura banalizada, mientras Birmingham celebra la hibridación y el potencial político de la cultura popular para transformar la sociedad. Sobre el cambio social, para la escuela de Frankfurt, la solución es la aclaración racional de la realidad frente al engaño de masas. Para Birmingham es la revolución cultural a través de la representación y la lucha de lo cotidiano. Considero que ninguna teoría es autosuficiente hoy. La advertencia de Frankfurt sobre el capitalismo desorganizado y la razón cínica es vital para no ser ingenuos ante el poder de los datos. Sin embargo, sin la mirada de Birmingham sobre la agencia de las minorías, no podríamos entender los movimientos sociales actuales que utilizan estas mismas redes para democratizar la cultura. Para concluir, sintetizamos 6 fundamentos que explican gran parte de nuestra realidad organizacional y social. La industria cultural, como engaño de masas, que estandariza el consumo y anula el pensamiento crítico. La alienación, mediada por la técnica, donde el sistema tecnológico se vuelve una infraestructura de control social. La opinión pública manipulada, que hoy vemos en los climas de opinión, creados artificialmente para mantener el statu quo. La cultura como proceso de significación, entendiendo que cada práctica social construye sentidos que moldean nuestra identidad. La decodificación activa, fundamento que empodera al ciudadano para no ser un mero receptor pasivo de la información. Finalmente, la resistencia y representación, que permite a los grupos subalternos intervenir en la historia a través de sus propios símbolos. Estos paradigmas nos enseñan que la comunicación no es solo transmitir datos, sino una lucha constante por definir quiénes somos y qué sociedad queremos construir.